Parrillas con motores de 4, 6, 8 y 12 cilindros, coches compartidos por 2 pilotos, monoplazas de tracción total, Fórmula 1 con ruedas carenadas, pilotos de motos pilotando coches de Fórmula 1, pilotos que se fabrican sus propios coches. A ver, la temporada 2025 de Fórmula 1 promete ser apasionante, pero todas estas cosas y alguna más no las volverás a ver en la Fórmula 1. Desde la Ruta 5 Sur, Chile. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Ya falta menos para que comience la temporada 2025 de Fórmula 1. Ya lo estoy deseando. Y hablando con uno de vosotros, uno de los seguidores, pues hablando de lo apasionante que va a ser esta temporada, me dijo, sí, pero hay cosas que ya no volveremos a ver en la Fórmula 1. Y se me ocurrió la idea para hacer este guión. Lo repito siempre, no soy de los que digo cualquier tiempo pasado fue mejor. Hay una expresión que me gusta mucho, que es el título de un podcast de historia que sigo, que dice cualquier tiempo pasado fue anterior. Eso sí que es cierto, eso sí que es cierto. Pero lo que sucede es que la Fórmula 1 técnicamente se ha ido haciendo cada vez más y más restrictiva, dejando muy poco lugar a la imaginación de los ingenieros y, ojo, a las tácticas más imaginativas de los jefes de equipo. La Fórmula 1 de ahora no voy a decir que sea ni mejor ni peor que la de hace años o décadas. Lo que sin duda es completamente diferente. Y hay cosas que se hicieron en los grandes premios del pasado que hoy día resultan curiosas y muy llamativas. Finalmente me he visto obligado a dividir este vídeo en dos partes, porque os voy a hablar de curiosidades técnicas que ya no se van a repetir, pero también de curiosidades que tienen que ver con el reglamento deportivo, con cómo se desarrollaban las carreras. Son muchas cosas que os lo voy a contar en un próximo vídeo, pero si lo hacía todo en el mismo, me iba a salir de hora y media de largo. Yo creo que Rodrigo me iba a acabar asesinando. Me voy a saltar el guión. Hoy, cada vez que grabamos 3 o 4 o 5 vídeos. Y generalmente Rodrigo me pone más fácil al final, porque claro, voy perdiendo punch. Hoy me ha puesto este primero, me sorprende, porque es un vídeo que he disfrutado mucho haciendo el guión. Es un tópico, lo digo muchas veces. Ojalá disfrutéis tanto viendo este vídeo como yo he disfrutado haciéndolo. Para hacer este vídeo habrá que recurrir a nuestro túnel del tiempo. Motores de 4, 6, 8 y 12 cilindros. Comenzamos fuerte, comenzamos en la temporada 1982, cuando Ferrari parecía que tenía todo de cara para llevarse 2 títulos del mundo, el de constructores y el de pilotos. Fue una temporada atípica y he de decir que además aciaga. No voy a quitar mérito al campeón, Keke Rosberg, a pesar de que ganó el Mundial ganando una sola prueba, un solo GP esa temporada. Sin embargo, no puedo dejar de pensar que ese Mundial, me refiero al de pilotos, debería haber sido justicia para Didier Pironi, un piloto que además me gustaba mucho. Keke Rosberg también, pero Didier Pironi me gustaba más. Didier Pironi que corría con Ferrari, si no hubiese sido por su fatal accidente en el Gran Premio de Alemania disputado en Hockenheim, en el que literalmente se destrozó las piernas. Pero lo he dicho antes, fue una temporada aciaga porque poco antes, también con un Ferrari, había fallecido, claro, era su compañero de equipo, Gilles Villeneuve en el Gran Premio de Bélgica. Una temporada que, como os digo, parecía que Ferrari tenía todo de cara y al final no salieron las cosas como ellos hubieran querido. En esa temporada muchos, la mayoría de los equipos, seguían utilizando el habitual Ford Cosworth, el DFV de 3 litros atmosférico. Unos cuantos, espero no olvidarme de ninguno. Arrows, Ensing, Fittipaldi, que era la escudería se llamaba como el piloto, era del hermano de Fittipaldi, Lotus, March, McLaren, Osella, Theodore, Tyrrell y Williams. También usó Brabham este motor Ford Cosworth, que era un V8, en su BT49, pero en el novedoso BT50 utilizó un motor que era mucho más sofisticado, el BMW 1.5 litros turbo de solo 4 cilindros. También tenía solo 4 cilindros el motor Hart de la escudería Toleman. Ferrari había abandonado sus 12 cilindros
en favor de un V6 con turbo, por supuesto de 1,5 litros, configuración, por cierto, que utilizó y utilizaba también Renault desde el principio. Y aunque, como hemos dicho, Ferrari había abandonado la configuración de 12 cilindros, teníamos como defensores de esos 12 cilindros al equipo Alfa Romeo y al equipo Ligier, que utilizaba motores Matara V12. Como os decía, este año hubo parrillas donde podrías encontrar monoplazas con motores de 4 cilindros, de 6 cilindros, de 8 cilindros y de 12 cilindros. Esto es algo que nunca jamás volverás a ver en la Fórmula 1. Y a lo mejor es algo que requiere un vídeo específico sobre este tema. Fórmula 1 con tracción total. A veces me sorprende que el Audi 4 revolucionase el mundo de los rallies en 1980 con su coche de tracción total. ¿Por qué? Porque en 1959 ya hubo un Fórmula 1 de tracción total, el Ferguson P99, más de 20 años antes que apareciera el Audi 4. Quizás la escasa potencia de los monoplazas de esa época, ojo, te recuerdo que tenían un motor Climax 1.5 litros que apenas llegaba a los 200 caballos, pues fue el motivo de que este Fórmula 1 de tracción total no triunfase. He dicho que no triunfase. Bueno, pues no sé si realmente triunfó o no triunfó. Os digo porque es cierto que no obtuvo este monoplaza victorias muy importantes ni se siguió ese camino, pero fijaos, en esos años era muy curioso, ahora eso no se hace. Había muchas pruebas abiertas a los Fórmula 1 que no eran puntuales para el Mundial, entre ellas una muy famosa que era la Copa de Oro de Coulton Park. Pues bien, en la edición de 1963 llovió a mares y nada menos que Stirling Moss, y se impuso al volante de este Ferguson P99. Pero fijaos qué curioso es el mundo de la Fórmula 1, porque a Stirling Moss le hicieron una entrevista exactamente en el año 1997. Y cuando le preguntaron por cuál fue el monoplaza, el mejor monoplaza de Fórmula 1 que había conducido, dijo que el Ferguson P99. El periodista no sabía ni de qué coche le estaba hablando. Lo que aprendo con vosotros y lo que aprendo con Rodrigo, porque me acabo de enterar, os lo juro, que Coulton Park no es Coulton Park, sino Oulton Park. Yo siempre he pensado que esa O grande era una Q. Bueno, pues da igual, ya veis que por mucha experiencia que tengas siempre se aprenden cosas nuevas. Hubo más intentos de Fórmula 1 con tracción total, como el BRM P67 de 1964, el McLaren M9A de 1969 o el espantoso, porque es feo con ganas, Cosworth F1 4-Wheel Drive de 1969, que probó Jackie Stewart y le pareció horrorosos. Hay un Lotus 4x4 del que hablaremos más tarde, e incluso el genial ingeniero de Ferrari, Forgieri, propuso que su 312 tuviese una versión 4x4. En 1980 se prohibió el uso de la tracción total. Como os digo, la FIA siempre está cortando las alas a los ingenieros. He titulado este vídeo cosas que nunca volveréis a ver en la Fórmula 1. Bueno, pues esto a lo mejor resulta que sí lo vemos, porque si os acordáis, los coches, los hypercars del Le Mans y de la Resistencia son tracción total hasta una cierta velocidad. ¿Por qué? Porque el motor térmico lleva la potencia a las ruedas posteriores y los eléctricos a las ruedas delanteras. Quizás en un futuro a medio y a largo plazo, los Fórmula 1 puedan llegar a ser así. Fórmula 1 con ruedas carenadas. Nos hemos acostumbrado a ver a los Fórmula 1 y en general a todos los monoplazas con las ruedas descubiertas. ¿El motivo? Bueno, muy sencillo. Los Fórmula 1 en general, los monoplazas, eran tubos, eran como cohetes con las ruedecitas fuera. La velocidad de los Fórmula 1, que os recuerdo que empezó en 1950, que no era tan elevada como hoy día, y la estrechez de las ruedas pues no justificaba la complicación que suponía carenar las ruedas. ¿O sí? Es que todo eso cambió en el Gran Premio de Italia de 1955, cuando Mercedes-Benz se presenta con el monoplaza W196R denominado tipo Monza o Streamliner. Y es que el circuito de Monza, a veces nos olvidamos, el peralte dejó de utilizarse en 1969. Si ahora es rapidísimo, antes de ese año lo era mucho más. Este modelo estaba diseñado específicamente para circuitos rápidos. Era completamente carenado, por supuesto las ruedas iban carenadas, y la distancia de aterrizaje se había alargado para hacerle más estable en recta y en curvas rápidas, hasta 2,35 metros. También iba a que consiguieron el doblete. Y como podéis suponer, pues más tarde se prohibieron este tipo de carrocerías que yo dudo honestamente que vayamos
a verlas de nuevo. Me voy a poner un poco prosaico porque uno de estos coches, uno de estos Mercedes tipo Monza o Streamliner, ha alcanzado, justo cuando estaba preparando este guión de este vídeo, en una subasta, la bonita suma de 53,9 millones de dólares. Una pasta. Así que ya no verás monoplazas de Fórmula 1 con las ruedas carenadas. Y otros monoplazas tampoco lo veo probable, aunque os recuerdo, hicimos un vídeo sobre la Can-Am, que sí que hubo otros monoplazas con ruedas carenadas. Como os digo, cuando la Can-Am pasó de ser biplazas a ser monoplazas. Un ejemplo que os pusimos en su momento, que es un coche que me gusta especialmente, es el March 817 Can-Am de 1981. Fórmula 1 con 6 ruedas. Te invito a ver el vídeo que titulamos Fórmula 1 con 6 ruedas o más, porque es que los hubo hasta de 8 ruedas. No llegaron a correr, pero los hubo prototipos funcionales, no de salón. Aunque realmente dudo que vuelvas a ver monoplazas de Fórmula 1 con más de 4 ruedas, porque usar más de 4 ruedas se prohibió en 1983. Os invito a que hagáis una prueba. Preguntad a aficionados, amigos vuestros que conozcáis, que te digan un monoplaza de 6 ruedas. Te digo yo que no el 90%, sino el 99,9% te van a responder que el Tyrrell P34 de 6 ruedas. Eso sí, cabe la posibilidad de que tu amigo sea garajista y entonces se acuerde de que hay antecedentes. Uno de ellos, en 1936, el Autonion tipo C V16, que para poder pasar la enorme potencia disponible al suelo, ojo que hablábamos de 700 caballos, en 1936, usó 4 ruedas traseras, pero no en 2 ejes, sino emparejadas, como los camiones. Más tarde, en 1948, en Indianápolis, pudimos ver al Pat Clancy Special, que era un más normalito Curtis Craft Offenhauser KK500G, al que le habían instalado otro eje trasero más conectado por un simple árbol de transmisión extra. Por supuesto, era tracción a las 4 ruedas, pero a las 4 ruedas posteriores. A mediados de los 70, el genial Derek Garner le insinuó a Ken Tyrrell la posibilidad de hacer un Fórmula 1 con 6 ruedas, pero en este caso con las 4 delante y no detrás. Y en 1976 se presenta el Project 34 o Paint 34, conocido por los aficionados como el Tyrrell de 6 ruedas. Poca broma, ojo, que este coche venció en el Gran Premio de Suecia de 1976 a manos de Jody Scheckter. Lo digo siempre y lo voy a repetir porque yo era muy fan de Scheckter, pero me dio pena que fuese él quien ganase esa única victoria de un coche de 6 ruedas en la Fórmula 1, porque Scheckter siempre estaba despotricando de este coche, no le gustaba nada, y en cambio su compañero, Patrick Depailler, fue el que lo desarrolló. Ironías del destino. Y Rodrigo me toma el pelo diciendo que no he dicho que yo estuve en su lanzamiento en el Jarama. Pues sí estuve. Para mí fue un lujo poder ver cómo debutaba el Tyrrell de 3 ruedas. El Tyrrell. Yo creo que lo hice porque le da envidia, pero bueno. Hubo otros intentos de coches de 6 ruedas y hasta 8 ruedas. Algunos, como el Williams FW07D de 6 ruedas, con resultados esperanzadores. Pero la FIA fue implacable en su permanente idea de cortar de raíz la imaginación de los ingenieros. Hay veces que fuera de cámaras hacemos reflexiones muy interesantes. Estábamos hablando de este Williams. ¿Por qué? Porque yo creo que esto es opinión, opinión que comparte Rodrigo, pero es opinión. Que la FIA se asustó de los coches de 6 ruedas, pero no por el Tyrrell de 6 ruedas, que el Tyrrell de 6 ruedas había sido competitivo, pero había con una carrera, sino por este Williams, que era un coche utilizable y que sus únicas pruebas hizo unos tiempos espectaculares. Yo creo que la FIA se asustó. Voy a investigar sobre esto porque a lo mejor da lugar a un vídeo. Fórmula 1 con motor de turbina. Otra cosa que no volverás a ver en la Fórmula 1 son monoplazas como el Lotus 56B 4-Wheel Drive de 1971, que tenía como motor una turbina de aviación, una línea en cuña espectacular y tracción total. Esto lo contamos en un vídeo que titulamos Fórmula 1 raros, inventos que no funcionaron. Y es que si ha habido alguien con capacidad de innovar y arriesgar en la Fórmula 1, ese ha sido Colin Chapman. En 1967, Colin Chapman diseñó el Lotus 56, un precioso monoplaza que estaba destinado a las 500 millas de Indianápolis. Es un coche que siempre me ha impresionado. Lo utilicé en slot porque no es que tuviera línea en cuña, es que el coche en sí era una cuña.
Insisto, con motor de turbina y tracción total. El resultado fue esperanzador, no fue nada mal el coche en las 500 millas, pero la USAC, que es más o menos como la FIA en la Fórmula 1, lo prohibió. Y en 1971, Chapman decide resucitar ese coche para utilizarlo en el Mundial de Fórmula 1 con el nombre de 56B. Tenía una turbina de aviación Pratt & Whitney STN76 de 500 caballos, ojo, a 35.000 revoluciones. Y no tenía necesidad de cambio. Este coche participó en varias pruebas, en algunas nada menos que con Emerson Fittipaldi a su volante. El coche gastaba una barbaridad de gasolina y claro, eso lastraba el peso del coche. Finalmente no tuvo éxito y la FIA pues lo acabó prohibiendo tanto el uso de turbinas como el uso de la tracción total. Bueno, de nuevo, una forma, otra vez más, de incentivar pues, la capacidad de innovar en la Fórmula 1, prohibiendo todo aquello que supusiera una innovación. Lo que no hemos contado. Estos son alternativas o soluciones técnicas que difícilmente volveremos a ver en la Fórmula 1. Pero tampoco volverás a ver cosas como las que voy a decir ahora mismo. Por ejemplo, que un piloto gane una carrera por un coche diseñado y fabricado por él mismo. Esto creo que no lo volveremos a ver. O que incluso llegue a vencer un campeonato del mundo un piloto que ha construido su propio coche. O que gane un campeonato del mundo un piloto que ya es campeón del mundo de motociclismo. O que un piloto comparta su coche con otro compañero y los dos se suben al podio al primer puesto. Todo esto es difícil que lo vuelvas a ver en la Fórmula 1 y te lo vamos a contar con todo lujo de detalles, como es nuestra costumbre, en un próximo vídeo. Coche del día. Como soñar es gratis, ¿qué os parece como coche del día? Para darnos una vueltecita por ahí, el Auto-Union tipo C con ese motor de 16 cilindros, 700 caballos y esas 4 ruedas traseras. Es un coche que me encantaría probar porque tenía fama de ser muy difícil de conducir en sus tiempos, ahora no me lo quiero ni imaginar. Consultorio. Como siempre os recuerdo que además de las 2 consultas que contestamos aquí en directo, tenemos un consultorio vía email, aquí abajo tenéis el email que contesta Luis Alberto Izquierdo, contesta a todos. Vamos ahora con Jacinto, que me pregunta que qué opinión tengo acerca de que el reglamento técnico de la Fórmula 1 sea tan restrictivo. La respuesta es, mi opinión la tengo clara, es una mierda. Esa es mi opinión. Yo creo que pondría un límite presupuestario, porque en teoría todas estas limitaciones es para hacer que los coches, que la Fórmula 1 sea más barata, ¿no? Pues asegúrate de que es más barata y deja que los técnicos y los ingenieros usen su imaginación para ver cómo pueden hacer cosas mejores con menos dinero. Creo que sería mejor para el espectáculo y conseguiría que la Fórmula 1 siguiera aportando, como ha hecho en el pasado, nuevos avances técnicos que utilizamos en nuestros coches de cada día. Vera tiene una curiosidad y me dice que de no haber prohibido la FIA los coches de 6 ruedas, si ahora todos los monoplazas de Fórmula 1 serían de 6 ruedas. La respuesta es que honestamente no lo tengo claro. Ya lo hemos dicho que el Tyrrell PT4 fue un coche competitivo, pero lo poco que rodó el Williams de 6 ruedas se mostró como un coche extraordinariamente competitivo, aunque no era un coche fácil de poner a punto. Sinceramente, nunca lo sabremos. Y llegamos al final de este vídeo. Yo me lo paso muy bien, pero os digo una cosa. El siguiente, que vamos a hablar de temas deportivos y vamos a tratar cosas que no vas a volver a ver en la Fórmula 1, yo creo que es incluso más interesante, fijaos, o por lo menos más sorprendente. Nada más que daros las gracias por estar ahí detrás de la cámara, por seguirnos, por compartir el vídeo, por darnos like, por vuestros comentarios, por haceros miembros y ayudarnos a mejorar el canal. Y sobre todo, y lo más importante, espero veros de nuevo aquí, en vuestra cita con Garaje Hermético. Hasta pronto.